y sales. Nosotros estábamos acá, estos óxidos que podrían ser básicos o ácidos. Los ácidos que podrían ser hidrácidos o oxácidos. Y las sales pueden ser oxigenadas o no oxigenadas. Todo eso son las funciones principales de la química, de la química inorgánica, son los compuestos orgánicos. ¿Qué tienen en común? Todas ellas tienen algo en común que tiene que ver con sus propiedades, ¿sí? Algunas propiedades. Y desde el punto de vista de la química, su estructura molecular, porque eso desde la química me interesa. Porque acá, cuando yo subdivido, lo que les queda en común a estos dos, ¿qué será que queda en común a estos dos compuestos desde el punto de vista de la química? Ambos, o sea, para distinguir un óxido, me voy a dar cuenta si estoy en presencia de un óxido, porque tiene oxígeno. Primero que tiene que ser, esto es uno. Y segundo que son binarios. Esas son las dos características desde el punto de vista de la química, que al ver la fórmula me puedo dar cuenta de que tengo un óxido, ¿sí? Desde el punto de vista de la fórmula y cómo se forman, ustedes han podido ver en el laboratorio que son iguales. Nada más que unos permanecen a partir de la reacción siendo sólidos y otros son gaseosos. ¿Cuáles son los sólidos y cuáles son los gaseosos? Ya ahí ya estamos cambiando sus propiedades. Muchas de sus propiedades que en esa tablita final está descrita, ¿no? Esto es, en general, lo que tienen ambos en común. Cuando los separo es porque ya empiezan a tener cuestiones distintas. ¿Cuáles eran sólidos y cuáles gaseosos? Los básicos serían ¿Qué? gaseosos. ¿Vos has hecho el laboratorio, Iván? Sí, profe. Pero los hacen sin pensarlo. Generalmente los metales son sólidos Son y los sólidos. no metales son sólidos pero se transforman en gases. Claro, los no metales, pero yo estoy hablando del óxido, no del metal, ¿eh? Ah, Es decir, cuando reacciona el metal con el oxígeno, obtengo un producto que sigue siendo sólido. En sí. cambio, cuando reacciona un no metal con el oxígeno, tenía que recolectar el gas que se produce de esa reacción. ¿Se acuerdan que ponía un tubo? Atrás del Erlenmeyer. ¿Cómo, Alexis? Eso es lo que le iba a decir, que se conectábamos en gas con el, creo que era un tubo de ensayo, ¿no? Sí, con el matraz. ¿qué tiene se llama Erlenmeyer? Ese que Ah, bueno, es un nombre raro. matraz o Erlenmeyer. Así. No importa con qué, pero el tema era tener en cuenta esa característica porque eso ya me permite dar cuenta, ¿sí?, de que si el óxido es básico o es ácido. ¿Sí? Si no reconozco, todavía no sé reconocer el elemento que tiene al lado del oxígeno, ¿no? Si tengo dudas, una de las formas de darme cuenta es el estado de agregación en el que se encuentra, el estado físico, la temperatura ambiente. La temperatura ambiente, los óxidos básicos son sólidos, la mayoría, ¿no? Estos pueden ser
gaseosos, pero también los hay sólidos y líquidos. Pero son como menos, ¿no? Estos son menos. La mayoría son gaseosos y acá son todos sólidos sí o sí. Cuando uno ve una hoja de una hoja de seguridad de una sustancia o de un compuesto, generalmente están expresadas las propiedades físicas, entre las que está el estado en el que se encuentra, en la temperatura ambiente, digamos, ¿no? Eso también me da un indicio. Muchas cosas me pueden indicar las temperaturas de ebullición y de fusión. Varias cosas de las que les dice ahí en el laboratorio. Voy a aprender solamente a reconocerlo, tengo que aprender cómo es su estructura molecular para darme cuenta cuando veo que estoy viendo, no vamos a trabajar la ecuación de formación, sino simplemente poder darnos cuenta qué distingue desde el punto de vista de la molécula, de la representación simbólica de una molécula, de la fórmula que decimos nosotros, cuando encontramos o estamos en presencia, en este caso, de un óxido. Vamos a ver la fórmula y vamos a ver cómo se llaman, porque con el nombre también los tengo que distinguir. Dijimos que la de los óxidos básicos la fórmula es metal, oxígeno, y que se intercambiaban valencias. Cuando ustedes ven en el laboratorio, lo que se intercambian son como átomos. Se van intercambiando y formando, ¿sí? No se intercambian, sino que se unen. Átomos que estaban separados, al reaccionar se unen. Y se van a unir de manera tal que esto se llama atomicidad. El numerito es. Esa atomicidad varía según fundamentalmente la valencia, porque este es la valencia del oxígeno. Pero los no metales igual. O sea que desde el punto de vista simbólico, mientras sea binario y tenga dos hidrógenos, perdón, dos oxígenos, tenga oxígeno en su molécula ambos, estoy en presencia de un óxido. Estoy pensando, me distraje porque estaba pensando que hasta me falta otro binario que son los hidruros. Vamos a ir a la tabla periódica, para identificar estas valencias y poder armar óxidos. Vamos a ver óxidos básicos, sobre todo para poder ver sus nombres. Tengo una guía de ejercicio ahí para que después realicemos. Óxidos básicos. Por ejemplo, con valencia, ¿cuáles hicimos nosotros en la... ¿Qué valencia tenían esos óxidos que ustedes formaron? A ver. ¿De qué elemento hicimos? Tenían de magnesio. Profe, yo Sí. tengo que comprar otra tabla porque, bueno, cuando me la fueron a comprar, me trajeron una, pero no tiene las valencias escritas. Bueno, yo les voy a compartir, a ver si la tengo acá, una tabla, una de las más importantes, que es con las que vamos a trabajar. No sé si la tengo acá. Yo ya la voy a buscar. Pero ¿sabe cuál es la valencia
¿De dónde podría sacar la valencia? Del... Sí. ¿Mm? No, que le escuchaba, le estaba por decir. Buscando a ver si la encuentro. Sí, voy a encontrar. En el listado que ustedes tienen, los otros tienen la tabla y pueden encontrar las valencias en la tabla. De todas maneras, ¿qué elementos trabajamos en el... A ver, ¿Cómo dijo, profe? ¿qué elementos trabajamos en el laboratorio? El magnesio, carbono y potasio. Y calcio, magnesio, carbono y calcio. Potasio, profe. Ah, potasio. Calcio lo habíamos hecho con usted en clase. Sí, lo habíamos hecho. Teníamos magnesio y potasio. Bueno, estamos de estos dos. ¿Cuál era la fórmula que les quedaba del óxido de magnesio y del óxido de potasio? Mg2O. Así quedaba. Así. ¿Y esta? O sea, de hecho, no. K2O. KO. K2O. Esta está bien, pero esta no. Profe, yo lo tengo de otra forma. El magnesio es un C, es como O, Mg. Así escrito. Ajá. Pero no se escribe así, se escribe así. Primero el metal y después el oxígeno. Eso está estipulado por regla. Y eso no me fijé yo. Así sale en el laboratorio. Sí, así No. me salió en el laboratorio. Yo la que estaba escribiendo del laboratorio. Ya le digo bien. ¿Qué cosa del laboratorio? ¿La fórmula? Sí, la fórmula la tenía así anotada yo. Ya me fijo, capaz que la anoté más. No. MGO, ¿no sale, profe? Creo MGO, claro. A Así mí es. también me sale MGO. Sí, a mí así me Claro. sale a mí. Sí, Magnesio, es verdad, yo escribí más. potasio, bien. Sí, en función de esto que les dije yo, esta es el símbolo, ¿quién era que decía que había visto al revés la fórmula? Bueno, Yo, ¿viste? profe, pero la había anotado mal. Yo la había anotado mal. No, claro, porque eso está estipulado por regla. Siempre va el metal o Sí, el ahí no lo estaba metal y revisando. luego el oxígeno, ¿sí? Si de esta fórmula general que yo les he escrito acá, metal 2, oxígeno, valencia. ¿Qué valencia tiene el potasio? 1. 1. No se escribe. Esto está mal. Y así. ¿Qué valencia tiene el magnesio? 2. 2, porque tuvo que desaparecer este 2 a raíz de tenerlo que simplificar. Porque lo que dice la regla, que esta es la fórmula general, y estos números, si se pueden simplificar, se simplifican. Y eso me va a dar, es una regla práctica esa, ¿sí? Es decir, no tiene una explicación científica, es una regla práctica. Por eso, si se puede, numéricamente, si se puede simplificar, se simplifica. Tenemos un óxido de valencia 1, un óxido de valencia 2. Cualquier óxido de valencia 2 y de valencia 1 va a tener en la misma fórmula. Por ejemplo, el cobre, vamos a poner valencia 2, 1. El cobre tiene valencia 1 y tiene valencia 2. Entonces, ¿cómo va a ser la fórmula del cobre? Valencia 1.
A ver, en la primera, CU2 O1 y la otra sería CU1 y O1. claro, cobre 2, oxígeno, cobre, oxígeno. ¿Mm? Fíjense, son iguales. Estructuralmente, representación simbólica. ¿Mm? El hierro también tiene 2. Una es 2 y la otra es 3. A ver, José, deja que otro diga acá cómo sería la fórmula. Siempre primero, por ejemplo, Sofía. Siempre primero va el elemento y después el oxígeno. ¿Le falta algo a esa fórmula? No, nada. Porque está con No le valencia. cambie la bola, Sofía. Ah, perdón. No le ha cambiado, no ha cambiado nada, Leonardo, sí. A ver, Sofía, ¿y la otra? ¿Cómo sería? Fe0 y el numerito, ¿no lleva numerito ese, profe? Y fíjate, ¿cómo en la fórmula general dice que tiene un metal con un 2 y el oxígeno no es cerito, es oxígeno? Oxígeno, perdón. Valencia, acá. ¿La valencia de quién? Del metal. Si acá la valencia del hierro es 3, ¿cómo va a ser su fórmula? Pensando en esto. Tengo que poner 2 numeritos acá. ¿A hierro cuánto le pondría? Sofi, no es tan difícil, ¿eh? No estoy preguntando. FE203. Oxígeno. No hay cero acá, oxígeno. Así dicen en los exámenes. Después, ¿cómo le voy a decir a un señor que le contrata usted? Cero en vez de oxígeno. No me Profe, lo que voy a me hacer falta creer. práctica. ¿Eh? Me falta práctica. Le acabo de decir que se llama oxígeno y vuelve a decir cero. Ya me lo Sí, voy a memorizar, no se preocupe. sí, sí, tienen que memorizarlo, sí o sí. Bien, pero está bien. Si tuviera plomo, también tiene 2 y tiene 4. A ver, otro que diga cómo serían los óxidos del plomo. Tendría plomo y oxígeno, los dos, en su molécula, pero ¿cómo sería la atomicidad de cada uno? ¿Puede bajar un poquito la cámara, profe? ¿Sí? Aquí, ¿cuáles serían los subíndices? 1. 1 para ambos. ¿Y acá? A ver, otro que no sea José. Iván, Camila. 2 y Vale. 4, profe. Nelson. 2 y 4. 2 y 4, muy bien, perfecto. Pero como verás, se pueden simplificar. Plomo Entonces, 2 y oxígeno 4. la fórmula me va a quedar que va a ser así. ¿Sí? Bueno, ahora van a escribir todos estos, ustedes, van a armar un cuadrito, así. Y acá van a poner óxido, y acá van a poner dividir en 3 columnas. Nomenclatura tradicional. Y en 3 columnas más o menos grandecitas como para escribir los nombres, ¿sí? Ya vamos a completar. Yo no puedo hacer esa tabla aquí. Luego yo les voy a ir escribiendo los nombres. Vamos a ver cómo se llaman estos. ¿Entendieron cómo se llama una fórmula? Sí.
Sí, José, tengo claro que vos sí, pero No, profe, ¿y me esto? quedaron dudas. Yo nunca hice esto y me quedaron dudas. Será con la práctica después, pero si me puede ¿Pero volver. entiende esto? ¿Entiende cómo está estructurada esta fórmula? ¿Qué quiere decir esto? No, profe, yo no. Este es el símbolo del metal y este es el símbolo del oxígeno. Todos los óxidos tienen metal, oxígeno, metal, oxígeno, metal, oxígeno, metal, oxígeno. Eso quiere decir, es una fórmula general. ¿Sí? Perfecto. Que al metal le voy a colocar como subíndice, este 2 es la valencia del oxígeno. Que cuando forma óxidos, ¿m? Actúa con valencia 2. ¿Ok? Entonces, ese 2 lo voy a colocar acá como subíndice del metal. Bien. Y el oxígeno va a tener como subíndice la valencia del metal con la que esté actuando. Perfecto. Ahí se entiende. Gracias, profe. Entonces, por ejemplo, vamos a hacer otro. Vamos a hacer los óxidos del oro, que tiene 1 y tiene 3. Y vamos a hacer ¿Me escuchás? Estaba hablando como estúpido, estaba muteado. Uy, disculpe, profe. eso. Y ahora estás hablando y no estás diciendo nada importante. Disculpe, profe. Bueno, ahora van a hacer estos óxidos. Mientras yo paso en limpio la columna esta de los que tenemos. ¿Ya están? Ya. A ver, Santi, ¿cómo sería la de 1? ¿Cómo sería la fórmula de oro con 1? Bien. Metal, oxígeno. ¿Cuáles serían sus...? Los subíndices. Sí. Oro Del 2. del oro serían 2 ¿Y oxígeno? y del oxígeno, no sé, profe, porque no tengo la tabla. Y si acá te puse, el oro tiene valencia 1 y 3. Ah, no lo vi. No veo nada. Mercurio 1 y 2. Bueno, póngale el pin ahí para que vea bien. Sería 3. Uno sería así y el otro sería... AU2 O3. así. Oxígeno 3. Muy bien, Leonardo. Y el otro se llama mercurio. ¿El mercurio cómo sería? Profe, disculpen, el primero no se pone en el oxígeno el subíndice porque es 1, ¿no? Claro, el 1 no se coloca porque el hecho de tener el símbolo ya me indica que hay 1. Perfecto.
De mercurio 1 y 2. El de 1, ¿cómo sería, Milagros? Mercurio 2, oxígeno solito. 1, está bien. ¿Y este? Mercurio 2, oxígeno 2, pero simplificamos y queda así solamente. Queda así. Entonces acá tenemos estos óxidos, los otros óxidos, que los van a escribir, van a hacer esa columna que les decía con los compuestos, escriban todos los que hemos hecho, vamos a empezar a ponerle nombre. Pero fíjense, el que tiene 2 siempre es igual. El que tiene 1 siempre es igual. Lo único que cambia, me refiero a igual, la representación simbólica. Cambia obviamente el metal con el que está formado. Y eso hace que sean compuestos muy distintos unos de otros. Y su uso sea diferente también, sus propiedades y sus usos. ¿Listo con esto? ¿Ya hicieron la lista? Estoy en eso, no veo muy bien, profe, perdón. Profe, ¿qué llevaba la última columna? La primera era óxido, nomenclatura tradicional, y la tercera. La segunda es esto, se escribe. Y la última es atomicidad. Bueno, después los van agregando, yo voy a ir borrando. Ahora tenemos. Vamos a escribir. ¿Qué es la nomenclatura? ¿Conocen algún nomenclador ustedes? No, ¿Han escuchado la palabra nomenclador? nunca. Sí, me suena, pero no me acuerdo cómo se llamaba. Nomenclador, por ejemplo, es donde uno busca los nombres. La guía teléfono puede ser un nomenclador, ¿sí? Tiene, en este caso, la nomenclatura se refiere a cómo se los debe llamar, explicita cómo se los debe llamar a los compuestos. Los compuestos tienen más de un nombre, muchas veces son conocidos por alguno u otra manera de nombrarlos, pero la más común, la más usada dentro de lo que es el uso por fuera de la química, por ejemplo, comercial, o en el caso de las fichas, por ejemplo, de las hojas de seguridad, se utiliza la nomenclatura moderna, la nomenclatura tradicional, salvo que sea conocido el compuesto con otro de los nombres. Yo les voy a explicar sintéticamente cómo se construyen los nombres, pero después vamos a trabajar generalmente con la nomenclatura tradicional. ¿Sí? La nomenclatura tradicional, para el caso que, como este y este tienen una sola valencia, la valencia, esto les quería mostrar. A ver, ¿dónde está? Esta tablita les quería compartir. ¿La ven ahí? Es una tabla síntesis con los elementos, con el nombre de los elementos más comunes que vamos a usar, con su símbolo y con las valencias. Profe, Miren, una no me pregunta, sale. ¿esa tablita después nos la puede compartir, por favor? Sí, nada más que la O la tengo dentro copia. de un apunte, ya voy a ver si lo puedo, si como una foto se ve bien. Y si no, ya, a ver, si no, ya va a ver cómo la
en cuanto sí se las voy a compartir, porque con esta vamos a trabajar, más que con la De tabla, 10. ¿tá? Nada más que es interesante poder encontrarlos en tabla. En la nomenclatura, si pueden observar ahí, el magnesio tiene una sola valencia, que es 2. El potasio tiene una sola valencia, que es 1. En nomenclatura tradicional, para los elementos que tienen una sola valencia, es decir, pueden formar solamente un compuesto, se denominan óxido del elemento, así de simple. Se va a llamar óxido de magnesio. Y este se va a llamar, ¿cómo se va a llamar? Óxido de potasio. Óxido de potasio, exactamente. Cuando tengo más de una valencia, como sucede acá, ¿sí? Y acá tiene uno, el cobre, y acá. La cantidad de valencia me permite determinar la cantidad de compuestos que puede formar. ¿Mm? En este caso tiene 2, va a formar 2 compuestos, uno tiene esta fórmula y otro tiene esta fórmula. ¿Cómo sería el nombre para diferenciarlos? No les puedo llamar óxido del elemento porque no sabría a cuál estoy haciendo referencia, ¿sí? En nomenclatura tradicional se usa finalizar nombre de metal con la palabra oso para la valencia menor. Les voy a dar un escrito de esto. E ico para la valencia mayor. Profe, ¿cómo era había una frase para saber esa, ¿cuál era? Algo de un pato era, me acuerdo que algo así me habían Sí, enseñado a mí. pero eso es para cuando uno hace cambios para las sales. Sí, sí. Oso chiquito o pico de pato, pero no entra aquí. No, sí, sí, pero justo me acuerdo cuando vi eso. El cobre, ¿se acuerdan cómo se llamaban? Que yo les dije que tiene un nombre particular. Cuprum. Cuprum. ¿Sí? Entonces, a este nombre le cancelamos la parte final, dejamos la desinencia, que se llama así. Entonces ahora se va a llamar cuproso, el menor, óxido cuproso. El menor se va a llamar óxido cúprico. ¿Sí? Entonces, esta nomenclatura tradicional será óxido, porque está con la menor, cuproso, y este se va a llamar óxido cúprico. ¿Se entiende eso? Profe, ahora estoy recordando en segundo año del secundario que vi algo de así de formar. Ahora estoy acordándome. Me parece que sí lo vi. Bueno, más. Óxido cúprico. ¿Mm? En hierro pasa lo mismo, vieron que tienen 2 valencias. Entonces, en nomenclatura tradicional, si el nombre del hierro era ferrum, Óxido ferroso. ferroso y óxido Férrico. férrico, Perfecto. ¿sí? Ferroso y férrico, o sea que tienen el de valencia 2, que es el que tengo escrito acá, era el óxido ferroso. Y otro, bueno, el óxido férrico que no lo tengo. Lo vamos a copiar para ver los nombres. ¿Se entiende, no es cierto? Acá no voy a tener más que 2, a lo sumo 2 óxidos por elemento, que tiene más compuestos, puede llegar a formar 2. De los otros que tienen, después tienen el férrico. Del plomo, ¿cómo se llamaría?
Y el nombre era Óxido púmblico. Plumboso primero. entonces sería, quitamos esto, sería, perdón. Acá quitamos solo esto, sería plumboso y plúmbico. Después que nos quedaba ahí en esa lista el del oro, que también se llamaba aurum, entonces va a ser el óxido auroso y el óxido áurico. Y por último teníamos el óxido mercurioso, el óxido mercúrico. ¿Está claro entonces cómo es la nomenclatura tradicional? En síntesis, si tenemos el óxido de los elementos, por ejemplo, vamos a compartir de nuevo la tablita. Hasta que después les voy a facilitar. Vamos a hacerlo un poquitito más grande acá, que soy muy chiquito. Por ejemplo, el zinc, ¿cómo se llamaría el óxido de este elemento? Óxido de zinc. Óxido de zinc solamente. ¿Y el de cobalto? ¿Y los de cobalto? Cobaltoso y cobáltico. ¿Sí? El níquel, a ver algún otro. ¿Qué óxidos va a formar? A ver alguna voz femenina. ¿Cómo se llamarían los óxidos de níquel? Nicoloso, profe, y nicólico. A ver, ¿por qué co solamente? El elemento se llama nicolo. Cobaltoso y cobáltico. Lo que le voy a sacar siempre son o la última letra, ¿m? O las últimas dos letras, según cómo forme mejor. Acá en este caso, para el oso se va como uniendo. Acá en cambio le tengo que sacar la O. En algunos casos, por ejemplo, el de cromo pasa lo mismo. Cromoso y crómico. Platinoso, platínico. Generalmente cuando los nombres están compuestos o devienen del mismo nombre en español, no hay tanto problema. El problema es cuando son todos los que les expliqué más o menos de los que están acá, que cambian sus nombres de origen, digamos, ¿no? Aurum, Ferrum y todos esos. ¿Estamos entendiendo? Sí. Sí, profe. Profe, una pregunta. Sí, Juan. No, hay algunos que no tengan la terminación en oso o en ico. Todos los que tengan una sola valencia, un solo compuesto. ¿Sí? Ujú. El de magnesio, el de potasio, el de sodio, de calcio.
Todos esos tienen solamente una valencia, por lo tanto, su nombre, con que se diga óxido del elemento, es suficiente, porque no hay otro para distinguir. Esto es para poderlos distinguir. Si no, ¿cómo hago para saber de quién estoy hablando si no los puedo distinguir del nombre? ¿Sí? El nombre tiene que ser una posibilidad de que cuando uno le digan, darse cuenta de cuál están hablando. Si no, no se podría. Si se llamaran todos óxidos de... Esas son las reglas de la nomenclatura tradicional. En cambio, las reglas de la nomenclatura de stock, que es más moderna, todos se llaman óxidos del elemento. Nada más que al final se coloca la valencia en números romanos. Por ejemplo, esto que tengo anotado acá, el óxido de magnesio se seguiría llamando stock, ¿no? Pongo acá stock. Óxido de magnesio, y entre paréntesis la valencia, ¿sí? Se llamaría óxido de potasio, y entre paréntesis su valencia. Esta nomenclatura es mucho más sencilla, ¿sí? Pero no se usa. Entonces, por ejemplo, acá el de cobre se llamaría óxido de cobre 1, óxido de cobre 2. Es una nomenclatura mucho más práctica para el que no sabe, pero no se pudo imponer, y entonces es muy difícil que encontremos ¿cómo se llamarían los de hierro? Óxido férreo 1 y óxido férreo. No, óxido de hierro, ¿eh? Todos se llaman óxido del elemento. Óxido de hierro, ¿no? Perdón, 2. Óxido de hierro, 3. ¿Sí? El del oro sería Óxido de oro 1 y óxido de oro 3. así es. El último, a ver, Camila, Solana, están pero... ¿Dónde están? Valeria. Sofía. ¿Cómo serían los del mercurio? Me voy a obligar a abrir las cámaras, ¿eh? Para estar en clase. Si no, no... Me parece que no están. O sea, que yo estoy hablando. Después vienen las dudas. Pues cuando me preguntas en el examen, le dice el profe. Empiezan los lamentos. ¿Cómo sería? Ya pasó, ya, pues se van a demorar en contestar toda la clase. En atomicidad, también es una nomenclatura bastante sencilla, donde se usan prefijos numéricos. Mono para 1, se usan prefijos numéricos. Bi, tri, tetra,
penta, hexa y hepta. Entonces, 4, 5, 6 y 7. ¿Y qué voy a numerar? Voy a leer a la fórmula de atrás para adelante, indicando la cantidad de oxígenos que puedan estar presentes, ¿sí? Con De tal elemento. de cada elemento utilizando estos prefijos numéricos. Con lo único que no se usa mono cuando están solos son de los elementos metálicos. Acá que se llamaría no se dice, no se, la cantidad de oxígeno se lo reemplaza por la palabra óxido. Monóxido de magnesio. Se llamaría monóxido de, ¿cómo diría? El 2 es du, profe. No, no se lee bien por eso. Di, Sería- pero nunca han usado di, vi. No, no. Sí, pero no veía bien cómo había puesto, por eso. Disculpe. Monóxido de, Potasio. no, porque acá tiene uno solo, por eso dice magnesio. Acá tengo dos, que debería decir. De di, potasio. Leo los números que están abajo. Este sería monóxido de di, cobre. En cambio, este sería monóxido de cobre solamente. Y abajo, monóxido de hierro. Monóxido de hierro. ¿Y el otro de hierro cómo se llamaría? ¿Cómo? ¿Y este cómo se llamaría? Trióxido de hierro. Exactamente. Trióxido de hierro. Fácil para leer, pero no tampoco tiene mucha caída en el mundo. Hay algunos compuestos sí que se los nombra así. Por ejemplo, uno bastante conocido, que es bastante tóxico. Digamos, son dos óxidos que uno es muy importante para la vida y el otro causa la muerte. Y provienen ambos del mismo elemento. Monóxido de carbono. Carbono y dióxido de carbono. Y el dióxido de carbono, tal cual. ¿Mm? Esos son conocidos, más conocidos con este nombre de atomicidad que con el nombre de nomenclatura tradicional, que no los vimos todavía porque estamos viendo de los metales. Ya vamos a ver de los no metales. Pero se entiende cómo es esto, entonces el de oro se llamaría trióxido de dioro o monóxido de dioro. ¿Mm? Entonces, al leerlo, ya me doy cuenta también, estoy diferenciando de alguna forma bien. En el caso de quería hacer algunos ejercicios, pero necesito que veamos primero los de los no metales. Los nombres y las nomenclaturas también son parecidas. Terminación oso e i con nomenclatura tradicional, nada más que en nomenclatura tradicional
los óxidos no se llaman óxidos, sino anhídridos. Anhídridos. ¿Sí? Esto para nomenclatura tradicional. Nomenclatura moderna se llaman óxidos. Y acá tenemos otra variación de los nombres. ¿Por qué? Porque un montón son todos tengo que cargarlos. Tengo más de 2 valencias, fíjense, compartiendo la tabla de la tablita. Ejercicio. Fíjense de los no metales. ¿Sí? La mayoría no, hay varios que tienen más de 2 valencias. Entonces tengo que poderlos distinguir. Acá en estos metales, el cromo y el manganeso son casos especiales. ¿Ves que ahí tienen varias valencias, pero tiene unas entre paréntesis? Porque, por ejemplo, el cromo, con estas dos más pequeñas, forma óxidos básicos. Con estas dos más grandes, óxidos ácidos. Manganeso igual. A eso se le llaman casos especiales en la química. Son metales que forman óxidos ácidos. En cambio acá, son no metales que van a formar más de 2 anhídridos u óxidos ácidos. Voy a explicar con el cloro como ejemplo. Cuando tienen 2, como por ejemplo acá el nitrógeno, oso e ico. Cuando tienen 4, como la del cloro, pasa lo siguiente. Vamos a ver. Si tiene 4 valencias, ¿cuáles son las valencias que tiene el cloro? 1, 3, 5 y 7. Bien. Entonces vamos a armar los óxidos de 1, 3, 5 y 7. ¿Cómo serían? Igual que los no metales, intercambiamos valencias. Todos tienen la misma base. Cloro, oxígeno. Ahora, ¿cómo serían los subíndices? A ver, del primero con valencia 1. Cl2 o 1. Acá, valencia 3. Cloro 2, oxígeno 3. Lo de 5. Cl2 o 5. A ver, Iván. Yo no te entendí, José. Cl2 o 5, dijo Juan. Y el último, con 7. Cl2 o 7. Claro. Así que fácil. Cambiamos la valencia. Como el oxígeno siempre tiene 2, el cloro va a tener 2. Y acá van las valencias del cloro. Nomenclatura tradicional dijimos que se llaman anhídridos. Entonces, estos serán anhídridos.
El oso y el ico no me alcanzan. Tengo que buscar otra manera para distinguirlos. Entonces, voy a utilizar dos prefijos que significan la menor de la menor y la mayor de la mayor. Menor de la mayor, la menor de la menor es hipo. Hipo, ¿sí? Es menos. Y hiper es más. Entonces, se llama anhidrino hipo, la más pequeña, clor, oso. Este va a ser el anhidrido clor, oso, el anhidrido clórico y el anhidrido per, que viene de hiper, per, todos los que tienen 4 valencias, como el cloro, el bromo, el yodo, tienen 4 óxidos y se llaman así, cambiando acá cloro por bromo o cloro por yodo, hipobromoso, hipocloroso, yodoso. ¿Mm? ¿Se entiende? Sí. Sí, Sí, Profe, profe. ¿cómo es la última? Per, Anhídrido. anhídrido perclórico, dice todo junto, ¿no? Sí, sí. Anhídrido perclórico. Hipocloroso, cloroso, clórico y perclórico. Este per viene de hiper, ¿sí? Como el hipermercado. Hiper es más grande que un mercado. Acá me indica que es la más grande de todas. Si yo entiendo la nomenclatura acá, voy a entender la de los ácidos, porque son iguales los nombres. Y los de los hidróxidos, que serían los derivados de los básicos también. Los nombres tradicionales son iguales. Y de atomicidad y de stock, igual que lo que estuvimos hablando recién, aquí en stock sería todos óxidos de cloro, nada más que este sería óxido de cloro 1, óxido de cloro 3, óxido de cloro 5, óxido de cloro 7. Eso es stock. Cuando coloco al final, ya se llaman óxidos. Siempre números romanos. Y en atomicidad, leo la fórmula. Esta sería, ¿cómo sería este? Leyendo la fórmula. Monóxido Monóxido de dicloro. de dicloro. Este, Trióxido de de dicloro. dicloro. Acá, con 5 es penta es el prefijo. Entonces sería pentóxido de dicloro. Y este sería heptóxido o heptaóxido. Vamos a ponerlo así. De dicloro. Deberían completar el nombre de todos los compuestos, como son los de oro. Estos serían de los no metales.
del nitrógeno, como tiene dos, serían anhídrido nitroso o nítrico solamente. El del azufre, que si bien tiene tres ahí, forma tres, pero la más pequeña se usa hasta acá. Tipo sulfuroso, sulfuroso y sulfúrico. La prefijo per se usa para siempre que encontremos un óxido con valencia 7. Entonces, per. ¿Estamos? Estamos. Estamos. Sí. Sí, profe. Ahora van a hacer unos ejercicios ustedes. Ok. Vamos a ver. Vamos a compartir. Ya se las voy a compartir esta guía para que la tengan. ¿Dónde estaba? Se me perdió. ¿Están viendo ahí? Sí. Bien, dice completar el siguiente cuadro. Un cuadro donde tengo, me faltan fórmulas, pero tengo un nombre, en ese caso. Y en otros casos tengo las fórmulas, pero no tengo los nombres. Entonces, tengo que completar. Con uno ya me da posibilidad de armar los otros. Dice brómico aquí. ¿De qué elemento proviene? Bromo. Del bromo. Del bromo. Entonces en la fórmula voy a tener bromo y oxígeno, ¿sí? Esos son los análisis que tengo que hacer. Entonces, ¿cuáles van a ser los subíndices? Yo tengo que ir a la tabla de valencias y saber qué valencias tiene el bromo. El bromo tiene como el cloro 1, 3, 5 y 7. Entonces, ¿con qué valencia estaría formando? Profe, ¿eso lo hacemos en una hoja y se lo mandamos ahora? No, esto lo hacemos ahora y para practicar. Ah, todo junto. A ver. No me lo van a mandar. Sí, ahora lo hacemos. Yo quería Ah, ok. explicarles, vamos a hacer un rato más hasta que hasta las 8:30, 8:30, 9:20, que yo como digo, me tengo que ir a esta reunión. Así que Ok. tratemos de hacer lo que más pueda. Yo les estaba dando más o menos unas claves de cómo ir buscando los nombres.
¿Y cómo vamos? ¿Tienes comer la lengua de los ratones? ¿Sí? Estamos haciendo. Bueno, pero no contesta Todavía no nada. termino. Nadie contesta nada. Son adultos ya, por favor. Profe, me queda en la de Mercurio. Ahí está, ahí está, ahí está, para que sigan copiando. Gracias. Profe, se cambió la pantalla. ¿Hay comprobante de cosas? Sí. Vamos a ver si cambia. Cambia a veces no. Estaba buscando. Sí, cuando quiere la pantalla no la puedes cambiar y después se cambia sola. Sí, parece que sí. No sabía, nunca me había pasado. Ahora ya lo... Ah, porque debe ser un PDF. Por eso.
Perfecto. ¿Ya está? Vamos, podemos corregir por lo menos algo, así sabemos si vamos bien o no, porque si no ya vamos a dejar la clase y no termina para corregir. A ver. El primero, ¿cómo sería la fórmula? Si dice anhídrido brómico, era, dijimos, mira acá está escrito, ¿no es cierto? Sería, que se corresponde con esto. Determinación ICO, ¿qué valencia tiene? ¿Qué valencia tendría el bromo ahí? 5. 5. Entonces su fórmula sería Br2, oxígeno 5. exactamente. Muy bien. Hay uno que me di cuenta que más o menos entendido. Bromo 2, oxígeno 5. Ese es el nombre del anhídrido brómico. ¿Cómo sería su nombre moderno en esto? Ese es fácil. Óxido de bromo 5. Óxido de bromo 5, muy bien. Este 5 no se puede olvidar porque es lo que lo diferencia de cualquier otro óxido de bromo. ¿Y en atomicidad? Pentaóxido de dibromo. Bien. Perfecto. ¿Sí? El segundo tiene el símbolo del elemento. ¿Qué elemento es? Tenemos el símbolo en la fórmula, ¿no? Litio. Litio. ¿El litio cuántas valencias tiene? Una. Una. Y entonces eso me permite que tenga el nombre más simple. Se llamaría el nombre tradicional Óxido de litio. óxido de litio. Perfecto. Moderno, Néstor. Óxido de litio. Óxido de Óxido de litio. 1. Y en atomicidad, Monóxido. Monóxido. de dilitio. del dilitio. Muy bien. El tercero, óxido mercurioso. O sea que la fórmula tiene óxido y mercurio, ¿verdad? Entonces va primero mercurio, oxígeno. Ahora, como termina en oso, ¿con qué valencia? Eso me da la pauta que el mercurio tiene más de una valencia, ¿no es cierto? Tiene valencia 1 y 2. Acá, al terminar en oso, ¿con qué valencia está actuando? Con la 2. 2. Con la No, 1. con la 1. Con La la más chica. menor, La con más chica. 1. Oso es la menor valencia y con la mayor valencia. Entonces sería óxido, que sería la fórmula acá, que tiene valencia 1. ¿Cómo sería? Mercurioso.
Mercurio, 2, oxígeno 1. bien, bien, así. Tal cual. En el nombre moderno, Lestock, Óxido de óxido mercurio. de mercurio 1, ¿sí? Porque está con la menor. Y de atomicidad, Óxido de dimercurio. perfecto, perfecto. Ahí estamos, perfecto. ¿Quién es el que dijo el nombre al final? ¿La chica? ¿Quién es la que estaba hablando? Milagros, creo. Milagro. Bien. Bien, es la única voz femenina cantante acá. Otras no están participando, para nada. Lo voy a tener en cuenta. El que viene es del nitrógeno, a ver. ¿Qué será? ¿Anhídrido u óxido? Anhídrido. 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 El nitrógeno está con la mayor. Nitrógeno. Pero, ¿eh? Anhídrido pernitrogénico, ¿puede ser? No, porque tiene solamente dos valencias. Cuando tiene dos, es terminación oso o ico. Tiene valencia 3 y 5. Bueno, puede ser que las tablas tienen 1 millón el nitrógeno, ¿sí? Sí, a mí me salen como 5 valencias, mamá. Está bien, no aclaré eso, pero como yo mostré recién la tabla y ahí figuraba con 2, y no me di cuenta de eso, nitrógeno tiene muchas valencias, pero y forma un óxido. Son óxidos tan efímeros que para este nivel de la química no los trabajamos nada más que con valencia 3 y 5, que generan compuestos que son importantes desde el punto de vista que nos atañe a nosotros, por ejemplo, a ustedes más que todo, del tema de las sustancias peligrosas, ¿sí? Solamente con 3 y 5. Si está con la mayor valencia sería anhídrido Nítrico. nítrico, ¿sí? Nítrico, perfecto. Bueno, y nombre de atomicidad. Bueno, me salte el de stock. De El de stock sería óxido de óxido. nitrógeno como 5. Bien. ¿Y de atomicidad? Pentaóxido de dinitrógeno. Dinitrógeno. Bien, así como eso siguen los otros dos, que ustedes tienen que continuar. Lo vamos a dejar acá. Y podrían hacer el 2 también para el miércoles. ¿Sí? Que son los que tenemos de óxido y de anhídrido. Porque acá ya empezamos con un ternario. Ya les voy a mandar la guía en este momento. Bueno, dejamos por hoy acá, que fue bastante tortuosa, creo, la clase. Me da la impresión que lo siento por ahí. Hay algunos más perdidos que a otros. Pero bueno, hay que estudiar química, ¿qué vamos a hacer? ¿Sí? Pero espero la próxima clase. Ya les estoy mandando esto. Voy a ver si consigo también la tablita para enviársela. ¿Sí? Consigo la Bueno, consigo. profe. Muy bien. Listo. Bueno, hoy los dejo un poquito más temprano. Perfecto. La reunión, así que nos estamos Bueno, viendo. profe. Estamos viendo. No, profe, que le vaya bien. Profe, nos Abríguese. vemos. Chao, profe. Chao, chao. Nos Chao, vemos. profe. Chao, chao. Chao.